Bienvenidos a esta sección de podcast. Hoy hablaremos sobre cómo iniciar un proyecto o empresa cultural. Quien les habla, Felipe Suárez. Siendo este el segundo podcast que tengo oportunidad de compartir contigo, he pensado trabajar bajo una línea sobre la que puedo dar inicio no solamente a este proyecto, sino también a los tuyos. A lo largo de las primeras secciones daré unos puntos clave sobre los que podrás ver cómo iniciar, fortalecer y despegar con fuerza en un proyecto o empresa cultural. Se dice comúnmente que el principio suele ser lo más difícil. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Esto es el equivalente a decir que por el hecho de inscribirte en un curso, el proceso de aprendizaje será la parte más sencilla y en realidad esto no suele ser verdad. Dar el primer paso es el momento más importante, pero no es el más difícil. Estoy seguro de que los retos reales vendrán después, a su debido tiempo. Hoy quisiera enfocarme en hablar sobre ese primer momento, el momento justo en el que la idea ha rondado por bastante tiempo en tu cabeza y no sabes si estás listo para comenzar y debes esperar un momento más o sencillamente asumir el reto y que sea como la vida quiere que sea. Bueno, tengo que decirte que ninguno de esos caminos es el correcto. Esto debido a que, por una parte, jamás estarás 100% listo para hacer algo, y mucho menos un proyecto o empresa. Siempre te vas a encontrar con lo desconocido, con el abismo, con el miedo, con ese muro que no viste y te golpeó en la cara, con esa escalera infinita que crees que no podrás subir por completo. Hay un pequeño texto de Timothy Ferris, escrito en su libro La semana laboral de 4 horas. Este texto me gusta mucho y la primera vez que lo leí me generó un impacto y creo que en parte debo a este texto cierta motivación para iniciar hace unos años con una de mis pasiones, un proyecto que aún hoy sigo construyendo. El texto es el siguiente. Para la mayoría de las cosas importantes, el tiempo siempre es un problema. ¿Esperas un buen momento para renunciar a tu trabajo? Las estrellas nunca se alinearán y los semáforos nunca se pondrán en verde al mismo tiempo. El universo no conspira en tu contra, pero tampoco se sale de su camino para acomodar las cosas. Las condiciones nunca son perfectas. Algún día es una enfermedad que llevará tus sueños a la tumba. Las listas de pros y contras son igual de malas. Si es importante para ti y quieres hacerlo, eventualmente solo hazlo y corrige el curso sobre la marcha. Este es un texto que me parece bastante interesante y motivador, lo que me lleva al otro punto, comenzar algo nuevo. No se trata de voy a probar y que sea lo que la vida quiera que sea. Te sugiero que si comienzas así, no lo hagas, te vas a frustrar. Por una parte, en el peor de los escenarios, que fracases, tu condición mental no estará conectada de manera propicia para que los errores sean un aprendizaje para el futuro. Es decir, si fallas, jamás podrás sacar lo bueno de ese fallo. No podrás aprender y sentirás que fue un dinero, tiempo y muchas cosas más perdidas. Esto se trata de tu futuro, no de una noche de póker y de apostar, ni de dejarle al viento todas las variables. Una cosa es que desconozcas algunos temas y otra que vayas a la deriva como si no te importara. Por otro lado, la posibilidad de que tengas éxito y que ese éxito te resulte satisfactorio es mínima. Así que si decides hacer algo, comienza con intención. Es increíble la cantidad de personas que se deciden hacer algo y jamás tienen la intención de hacerlo con pasión. No tienen intención de trasnochar, no tienen intención de aprender cosas nuevas, de adaptarse al cambio, tampoco tienen intención de lanzarse a lo desconocido y explorar. No tienen la intención de hacer lo que haga falta para lograr sus objetivos. Y esta es una palabra importante. Es necesario que todo emprendedor la tenga tatuada. Intención. Siempre haz las cosas con intención. Sin embargo, esto no se trata de que solo tengas la intención de hacer algo. De intenciones no se vive. Si así fuera, este mundo sería totalmente distinto a lo que soy, mucho mejor. Esa famosa frase que dice el mundo es de los soñadores, en realidad es una frase que deja bastantes cosas en el aire. El mundo es de ellos, pero el mundo que ellos mismos crean. Pero te aseguro que este mundo en el que tú y yo vivimos no es de ellos. Y este es el segundo punto importante. El mundo es de los hacedores, aquellos que se arriesgan, aquellos que trabajan, aquellos que piensan. De ellos es el mundo, porque son quienes se dedican día a día a cambiarlo, transformarlo, a reinventarlo.
Luego de que tengas la firme intención de hacer tu proyecto, hazlo. La gran mayoría de las personas llega hasta este punto porque es aquí donde la parte fácil termina. Cuando decides hacerlo y estás consciente de que no buscas dejar las cosas a la deriva, debes entender y estudiar cuáles son los objetivos y las necesidades de tu proyecto. Cuando yo estaba en el colegio, tuve bastantes momentos incómodos con las matemáticas, con los números en general y en ocasiones con los libros. No me gustaba tratar esos temas, ninguno que tuviera libros o números y fórmulas de por medio. Esto me llevó a estudiar una carrera artística. Pensé que solo iba a ser creador, que siempre podría estar en el campo de acción, que no tendría que enfrentar de nuevo el tablero o el papel con esos tediosos jeroglíficos. Pero esa misma carrera me dio la grandiosa oportunidad de entender que la forma en la que yo había percibido todo eso no era la correcta, que no era tan malo como pensaba. Así con el tiempo decidí emprender y entendí que si quería ser un líder, un emprendedor y futuro empresario exitoso, necesitaría saber no solo sobre arte, que es el tema de mis proyectos, sino también sobre leyes, sobre finanzas, sobre administración y trabajo en equipo. Esos aspectos es algo que cuesta en general para la gran mayoría de los artistas, y es por eso que creo importante rescatarlo y decir que en realidad el sistema educativo en cierta medida nos ha hecho más un daño que un favor. Tenemos más pesadillas que recuerdos agradables de esos momentos en los que aprendimos fórmulas y memorizamos textos. Para la gran mayoría de las personas este es un tema que pesa demasiado o que simplemente no parece ser interesante. Pero al final de esto se trata. No podemos pretender que todos sean empresarios, no todos somos iguales y no todos tienen la intención de tomar ese camino. Pero eso está bien. Te puedo decir algo, el principio quizás no sea fácil, pero te aseguro que los grandes retos están por venir y no llegarán en el primer momento. Comenzar es el momento más importante porque es allí donde nace todo. Lo realmente complejo aún no está ahí. Si tienes miedo, busca entender los motivos de ese miedo. Por lo general los miedos resultan ser una excusa argumentada por esas cosas que, como dije antes, siempre damos por sentado. Las frases de cajón suelen hacernos daño, no son sinceras y generan falsas ideas en nuestro inconsciente. Revisa siempre esas frases, porque si miras a profundidad, puede que estés frente a una pared de humo. No obstante, esos primeros pasos para emprender un proyecto deben ser esos en los que reconoces tus fortalezas y debilidades, los objetivos del proyecto, las necesidades que tiene. De esta forma sabrás qué puedes brindar tú y qué necesitas buscar en otro lugar para que ese proyecto tenga éxito, ya sea un socio, un equipo de trabajo o simplemente educarte tú mismo. Como te dije antes, ten presente otros factores, no se trata solo de ser un buen artista, porque los proyectos no son solo hacer la obra, se requieren conocimientos financieros para el proyecto o la empresa o que la empresa sea sostenible. También debes tener presente un marco legal porque es bajo este que sabrás que tu proyecto puede apalancarse o debe contenerse en determinados puntos. Muchas personas ignoran la importancia de la legislación y en el arte a veces se limitan a conocer el derecho de autor y esto no basta. En realidad el derecho de autor no es suficiente. Para lograr esto, no es necesario que te conviertas en un experto en finanzas o en un abogado del arte. Para eso ya existen especialistas que dedican su vida a ello. Pero si lo que tú quieres es liderar, ser el fundador y dueño del letrero, como se suele decir, entonces sí es importante que puedas entablar conversaciones con todos los profesionales con los que tu proyecto pueda requerir conectar. De lo contrario, te verías siendo una persona con buenas intenciones, pero que no quiere hacer las cosas en realidad. Así que edúcate en esos temas y analiza si tú mismo puedes suplir esos espacios de forma temporal o si requieres una mano extra. Hay un detalle que es vital antes de comenzar un proyecto y muchos emprendedores suelen omitirlo, a veces por desconocimiento y otras por terquedad. Testea. Recuerda siempre esta palabra, testea. Cuando tengas una idea, pruébala antes de sacarla al mercado. En esto jamás hay garantías, pero siempre podrás disminuir el riesgo si validas tu proyecto en una escala más pequeña. Y para que entiendas un poco mejor a lo que me refiero, te voy a contar cómo inicié uno de mis proyectos hace unos años. Siempre tuve la ilusión de trabajar en la industria cinematográfica, de hacer mi propia empresa y poder brindar opciones de trabajo para otros. Eso me llevó a tocar puertas, buscar espacios de aprendizaje y entender el panorama general, aun cuando habían temas que no me interesaban en realidad. Con el tiempo,
encontré unas personas que estaban dispuestas a apoyar mis ideas, que no les costaba mucho permitirme iniciar un proceso de trabajo con jóvenes y tener espacios en los que podíamos hablar sobre cine. Fue un año en el que desarrollé talleres, foros, exhibiciones y otras actividades en torno al cine. Ese fue mi PMB, Producto Mínimo Viable. Lo hicimos de forma gratuita, yo estaba apenas estudiando, así que en realidad no tenía absolutamente nada que perder. Las primeras sesiones fueron un fracaso, la gente casi no llegaba e incluso en algunas no hubo nadie. Pero, al concretar ese año, pasamos a tener sesiones con 40 asistentes. Eso abrió paso a que mi idea de generar un proyecto más sólido se convirtiera en una realidad. Porque después de eso, yo ya sabía que el proyecto podía tener impacto, la gente estaba interesada, había un espacio en el mercado que yo podía llenar y ya tenía conocimiento de cómo llenarlo. A mí me tomó un año, pero te podría tomar menos tiempo. ¿Cuánto me costó testear mi proyecto? Nada, solo tiempo y muchas horas de aprendizaje. Sin embargo, ¿cuánto me ahorré en posibles fracasos en el futuro? Mucho, muchísimo. Después de eso, prácticamente el riesgo era mínimo. Tenía que seguir trabajando en fortalecer mis conocimientos de gestión cultural y todo lo que necesitaba para ese proyecto. Pero jamás tuve el problema de que en ese territorio el proyecto no tuviera impacto o de que no hubiera un público interesado en lo que yo quería hacer. Así que testea tu proyecto, siempre. Para finalizar, quiero recordarte que nunca estarás listo por completo. El mundo está en constante cambio y estar al tanto de todo lo que ocurre es casi imposible. Así que, si no es hoy, es muy posible que jamás sea. Te mando un gran saludo y espero este podcast sea de utilidad para tus proyectos.